Permítanme decirles, conforme en cierta manera se preparan para abrir su Biblia, que el cristianismo, como ustedes saben, es una experiencia en la vida de manera total. El cristianismo no es un apéndice que se añade a la vida, no es periférico. El cristianismo es una experiencia que afecta toda área de la vida, toca todo elemento de la vida, pensamiento, palabra, obra y relación. Nada queda sin ser afectado por la transformación del Señor Jesucristo en una vida. Y entonces la vida cristiana no es divisible, no puede ser segmentada, no puede ser aislada de alguna parte de la vida. Y conforme usted estudia el Nuevo Testamento, se vuelve obvio que el Espíritu de Dios una y otra vez presenta la totalidad de la experiencia cristiana. Si usted ve Efesios 5 y 6, por ejemplo, comienza a ver que toda relación es tocada por el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Habla de los maridos y mujeres y padres e hijos y amos y siervos. Si usted ve Colosenses capítulo 3, ve lo mismo. Toda relación es impactada por el poder de Cristo en una vida. Pero solo por un momento pase a 1 Tesalonicenses 4 y permítame seleccionar uno de muchos pasajes posibles que ilustran la totalidad de la experiencia cristiana. Comenzando en el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y después en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces lo que el apóstol está diciendo aquí es que ahora que se han convertido en un creyente, afecta toda relación, no más relación ilícita, no más lujuria, no más relación impía, pero solo el amor verdadero y el amor puro. Y el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, sea que usted esté hablando de aquellos que están en la fe, con amor fraternal, o aquellos que están afuera de la fe, tiene que asegurarse de que toda relación sea impactada de manera apropiada por su fe en Cristo. Y puede leer el capítulo 2 de Santiago y ver la misma enseñanza, una enseñanza muy parecida, en donde Santiago dice, como congregación no deben ser parciales, no deben mostrar parcialidad, no deben decirle a un hombre que es rico, siéntate en este lugar de prominencia, y uno que es pobre, siéntate aquí abajo, quítate de mi camino. Todos estos pasajes nos hablan de la multiplicidad de dimensiones de relaciones que son impactadas por el cristianismo. Afecta todas nuestras relaciones dentro de la familia, todas nuestras relaciones afuera de la familia, nuestras relaciones con los pobres y los ricos, todas están cubiertas. Ahora, en nuestro texto, el apóstol Pablo dice que nuestro cristianismo afecta nuestras relaciones con aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Afecta nuestra relación con el gobierno, con los gobernantes, los líderes, sea a nivel local o a nivel nacional. Y lo que estamos aprendiendo aquí es que se nos da dirección muy estricta y clara por parte del Espíritu de Dios para saber cómo relacionarnos con el gobierno que está por encima de nosotros. Y de hecho, si solo traemos la epístola en un enfoque total, si lo vemos de manera total, Pablo ha dicho, debido a que han sido justificados por la gracia a través de la fe, debido a que han sido colocados en una relación correcta con Dios, debido a que se han vuelto ciudadanos de su reino celestial, debido a que ahora son controlados por su Espíritu Santo y viven bajo su señorío, toda dimensión de la vida es diferente. Toda dimensión, y él comenzó, ¿no es cierto?, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, e inmediatamente tenemos una relación diferente con Dios y nos presentamos a Él como sacrificios vivos. Y después, comenzando en el versículo 3, él habla de cuán diferentes nuestras relaciones con los creyentes. Debemos ministrarles, debemos amarlos, debemos ser amables con ellos. Nuestra relación con aquellos en necesidad es tocada en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, entregados a la hospitalidad.
Y después él habla de nuestra relación con aquellos que rechazan y odian nuestro evangelio y a nosotros también. Debemos bendecir a aquellos que nos persiguen. Bendecid y no maldecid. Y versículo 17, no debemos dar mal por mal, sino damos bien por mal. Y dice en el versículo 21, no buscamos vengarnos de alguien. Entonces lo que él está diciendo es que toda relación es impactada por nuestra justificación. Y esa es la intención de la epístola. Muchas personas sienten que la epístola a los romanos es un gran tratado de la doctrina de la salvación, y ese es su punto más elevado, pero me permite sugerirle que ese es solo un medio para llegar a un fin. Si todo lo que Pablo quisiera hacer fuera enfocarse en el asunto de la justificación, él podría haber terminado con la epístola en el capítulo 11, pero no fue así. Él procede a hablar de las implicaciones de las doctrinas, las cuales han sido establecidas en los primeros 11 capítulos, y esas implicaciones las estamos viendo en este momento. Entonces es esencial que un cristiano entienda que su relación con la autoridad, su relación con el gobierno y aquellos que están sobre él son impactadas de manera dramática por su salvación. Somos llamados a vivir como ciudadanos modelo para que podamos alcanzar al mundo que nos rodea con el Evangelio Salvador de Jesucristo. Ahora, la semana pasada le señalamos que este no es el único pasaje que trata con esta verdad. Recordará que vimos en 1 de Pedro 2:12, en donde Pedro dice esencialmente lo mismo, que su conducta sea honesta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cómo es que los gentiles van a glorificar a Dios? Someteos a toda ordenanza del hombre por causa del Señor, sea el rey como supremo, o a los gobernantes como aquellos que son enviados por él para el castigo de los malhechores y para la alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien podáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En otras palabras, la manera en la que usted se conduce bajo las autoridades en su país, nación, ciudad o lo que sea, demostrará su fe, la legitimidad de su fe a esa sociedad. Y entonces debemos someternos al rey, al gobernador o a cualquier persona que esté sobre nosotros en autoridad. Y quiero llevarlo a otro pasaje que no hemos visto a detalle y simplemente lo mencionamos brevemente la semana pasada. Primero de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4, y quiero que noten algo que va a ser el cimiento para nosotros conforme continuamos en nuestro estudio. Ahora, el apóstol Pablo escribe instrucciones a Timoteo, y son instrucciones básicamente para la iglesia. Es para la iglesia. Es para la iglesia. Versículo 15 del capítulo 3 dice, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Estos son principios de conducta para la iglesia. Exhorto ante todo a que se hagan, capítulo 2, versículo 1, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ahí hay dos puntos muy esenciales que emanan de esa lectura breve. Uno, que debemos orar e interceder y suplicar y dar gracias a Dios por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos una vida quieta y reposada en toda piedad y honestidad o sinceridad. En otras palabras, si queremos vivir una vida quieta y en paz, si queremos poder caminar como Dios quiere que caminemos y disfrutar de la paz para que podamos vivir nuestra piedad, nuestro enfoque es el orar por aquellos que están en autoridad sobre nosotros. No afectamos a nuestros gobernantes mediante la protesta. No afectamos a nuestros gobernantes mediante la desobediencia. No afectamos a nuestros gobernantes mediante la revolución y la revuelta, sino mediante la oración. Y entonces el texto dice, exhorto ante todo, venimos a Dios en oración para que, o como resultado de eso, podamos llevar una vida quieta y pacífica, una vida de piedad, una vida de integridad, la cual será la voluntad de Dios, porque a través de ello los hombres vendrán a conocer al Salvador. Ese es el deseo de Dios. En Jeremías 29:7 leemos, y buscad la paz de la ciudad
a la cual os he llevado como cautivos. Este es un mensaje a los judíos en la cautividad en Babilonia, y la palabra de Dios para ellos a través de Jeremías es: busquen la paz de ese lugar. Son cautivos, son prisioneros, han sido llevados ahí como rehenes, por así decirlo, pero busquen la paz y oren al Señor por ella. Y de nuevo, la misma instrucción es dada, que si usted quiere paz en una sociedad, disfrutar su fe y esparcir su fe, entonces ore por aquellos que están en autoridad sobre usted. Ese es el patrón diseñado por Dios. Y encaja, ¿no es cierto?, con 2 Corintios 10:3 y en adelante, en donde Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad?, sino que son espirituales y son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y el arma más poderosa que tenemos como creyentes para derribar las fortalezas, por así decirlo, las fortalezas del enemigo de Dios, son las armas de la oración. Y entonces, para los cristianos, la revolución no tiene lugar. La oración tiene lugar prioritario. En un libro muy significativo escrito por Robert Culver, titulado Hacia una perspectiva bíblica del gobierno, él dice lo siguiente, y cito: aquellos que están en iglesia cuyo activismo cristiano ha sido llevado primordialmente a manifestarse, a protestar, a marchas, a gritar, bien pudiera estar ausente del autor de estos versículos. Y entonces ellos pudieran observar, en primer lugar, el orar, y después en consejo con sus amigos, y después de eso, predicar en los hogares y los lugares comerciales. Cuando Pablo llegó a ser oído por los poderosos, fue para defender su acción como predicador, como un camino al cielo. Fin de la cita. En otras palabras, Pablo dice: cuando hablamos de cambios políticos, cuando hablamos de asuntos de gobierno, oren. Si va a ser usted arrojado a la prisión, asegúrese que usted es arrojado ahí no por una protesta política, sino por predicar el Evangelio de Jesucristo. La meta de ese tipo de oración, entonces, es llevar una vida quieta y reposada. ¿Para qué? Y eso es lo segundo que sale de eso: para que tengamos la oportunidad de ver a los hombres salvos y venir al conocimiento de la verdad. Y entonces oramos porque Dios nos permita tener el privilegio de vivir una vida quieta y reposada para radiar la gracia salvadora de Jesucristo. La paz, la vida tranquila, en silencio, pacífica, debe ser la marca distintiva de un cristiano. Y me entristece, francamente, cuando oigo toda esta retórica acerca de enojo y violencia y reacción y revolución y levantamiento. Escuche de nuevo la palabra de Pablo a la iglesia tesalonicense en el capítulo 4, versículo 10. Os rogamos, hermanos, donde nos quedamos hace un momento, que abundéis más y más en amor, es lo que quiere decir, y que estudien, que sean diligentes, dice él, para mantenerse en silencio, callados, quietos. Estudien para que se mantengan quietos, para que se concentren en sus propios negocios, para trabajar con sus propias manos, como les hemos mandado, para que anden honestamente hacia aquellos que están afuera, para que no les falte nada. Estudien para que estén en silencio, aprendan a buscar la paz. Francamente, amados, todo lo que podemos esperar del gobierno es protección de la vida y protección de la propiedad, protección de la vida y protección de la propiedad. Si hace eso, sirve el propósito que Dios tiene en mente para el gobierno. Hoy, desgraciadamente, en nuestra sociedad, creo que vemos algunas fallas, inclusive en esas áreas. Parece como si con nuestro gobierno se está tolerando tantas demandas que hay personas que para defenderse a sí mismas están perdiendo algo de su propiedad, defendiéndose a sí mismas cuando ni siquiera son culpables de nada, pero simplemente para permanecer y mantener su inocencia hay un gran costo. Y pienso en nuestro país en parte, claro, fracasa en la protección de la vida con sus millones de abortos. Pero a pesar de esas cosas, como cristianos, debemos orar y vivir una vida pacífica, influenciando al mundo, no mediante protestas políticas, no mediante esfuerzos para derrocar al gobierno, sino mediante una vida piadosa y una predicación valiente que confronta directa del Evangelio Salvador de Jesucristo. Ese debe ser nuestro mensaje. Como el profeta Amós, como el profeta
Nahum, como el profeta Malaquías. Tenemos todo derecho de confrontar los pecados de nuestra sociedad desde el punto de vista de la palabra de Dios, pero no involucrarnos en actos políticos de violencia o de revolución o de protesta o de revuelta contra el gobierno. Y otro pasaje al que quiero llevarlos conforme comenzamos está en Tito 3, y de nuevo es la misma idea. Y simplemente estamos escogiendo algunas de las cosas en las que tocamos brevemente la semana pasada. En Tito 3:1, Pablo de nuevo está estableciendo en orden las cosas para la iglesia sobre la cual Tito va a tener influencia y responsabilidad. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y después en el capítulo 3, versículo 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Somos llamados de nuevo a un espíritu de sumisión, aquellos que están en autoridad sobre nosotros, a una vida de piedad, a una vida de buenas obras, una vida que busca la paz. Ese es el principio inequívoco con el cual comenzamos nuestra mirada a Romanos 13. Ahora puede regresar a Romanos 13. Con eso en mente, venimos al texto. Y comienza con esta declaración, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ese es el mandato medular dado a los cristianos. No discute su virtud, sus requisitos, sus cualidades, sea que sean buenos o malos, sea que hayan sido elegidos o designados, sea una república o monarquía, no discute nada de eso. Dice que debemos someternos, y me parece sorprendente que en Mateo 23 nuestro Señor le habló a gente en el contexto del templo y dijo, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra o en el asiento de Moisés, y todo lo que les digan que hagan, háganlo. Ellos tienen un lugar de autoridad dado por Dios. Él dice, hagan lo que les diga, nada más no sean como ellos. Eran hipócritas, pero su autoridad es concedida por Dios, aunque eran hombres perversos en sus propios corazones. Ahora me sorprende que algunas personas, a pesar de la claridad de este mandato, persisten en desobedecerlo, no solo en nuestra sociedad y en nuestra cultura, pero en otras también. Y esta semana tuve la oportunidad de leer un libro titulado Malas noticias para hombres modernos, y en ese libro el autor llama a los cristianos a pelear. De hecho, él usa la palabra únanse y peleen. Él los llama a pelear usando, y estas son las palabras, confrontación, activismo, protesta, desobediencia civil y levantamiento. En ese libro entero, del inicio al final, no hay mención de Romanos 13 y es comprensible. Si usted va a adoptar esa perspectiva, más vale que evite esos versículos. Jesús nunca le enseñó a su pueblo a rebelarse contra el rey. Él nunca le enseñó a su pueblo a matar a gobernantes injustos. Él nunca le enseñó a su pueblo a marchar ahí en la plaza del gobierno. Él nunca les enseñó a bloquear el edificio administrativo del campus, a sentarse en la oficina del presidente, a molestar a los líderes, a violar la ley. No importaba qué forma de gobierno fuera, ese no era el punto. Ni siquiera se declara o se afirma si es capitalista o socialista, si es una democracia o una monarquía. El asunto es simple, debemos alcanzar al mundo. Y para alcanzar al mundo tenemos que demostrar una vida piadosa, virtuosa, pacífica, y de esta manera que sea atractiva a otros. Si vamos a dejar que nuestra luz brille en una generación perversa y maligna, debe ser la luz del Evangelio glorioso que brilla en la faz de Jesucristo. Ahora, habiendo dicho eso, quiero recordarle de lo que vimos la última vez, que solo hay una ocasión tolerada en las Escrituras en la que violamos este mandato, y es cuando el gobierno nos demanda hacer lo que Dios nos prohíbe hacer, o nos demanda no hacer lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? La única vez en la que quebrantamos este mandato de someternos a las autoridades superiores es cuando Dios mismo nos ha llamado a hacer algo que está siendo prohibido o que se nos manda no hacer, algo que se nos llama a hacer. Un par de ilustraciones de esto nos pueden ayudar. Pasen su Biblia por un momento Éxodo 1. Y notará usted ahí en el versículo 15, el rey de Egipto le habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifre, la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo y si es hija, entonces viva.
Ahora están en una situación difícil. El gobierno le está diciendo, si un hijo nace, maten a ese hijo. Este es el rey de Egipto diciendo esto. Pero, versículo 17, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Claro, ¿cuál era la bendición más grande para una persona judía? El tener una familia. Y entonces desobedecieron, porque eso sería una violación al mandato de Dios. Eso sería asesinato y no podían violar la ley de Dios, y hubo otra ocasión para esto. Observen por un momento en su Biblia la profecía de Daniel. Y aquí usted tiene una ilustración muy clara y precisa de un hombre que se rehusó a hacer lo que el rey dijo, porque estaría en violación de lo que Dios había dicho. Y se acuerda de Daniel 1, que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia con otros de los jóvenes príncipes de Israel, varios de los cuales son nombrados en el versículo 7. Sus nombres hebreos reales están en el versículo 6, Ananías, Misael y Azarías. Y dice en el versículo 8 que Daniel determinó en su corazón que él no se contaminaría con la porción de la comida del rey ni del vino con el que él bebía. Ahora, aquí usted tiene una situación en la que Daniel es instruido por el monarca babilónico a participar del alimento de Babilonia y comerlo. Hacer eso habría sido violar lo que él sabía que eran las leyes reveladas por Dios, porque los judíos tenían leyes alimenticias muy específicas y él no se iba a contaminar con comida que no había sido prescrita por Dios. Sin embargo, en toda la actitud de Daniel hay un espíritu de sumisión. Y él pidió, versículo 8 dice, del príncipe de los eunucos, que no se contaminara a sí mismo. Él pide permiso. Él va con aquel que está sobre él, sobre el rey y sobre él, y él pide permiso. Y él entra en un pequeño diálogo y dice, hagamos una prueba. Yo me comprometo con comer lo que yo preferiría comer y después de un periodo de ciertos días regresa. Vamos a ver a todos y vamos a ver a aquellos que han comido de la comida del rey, de la carne del rey. Y yo simplemente habré comido solo estos vegetales. 10 días van a pasar y veremos quién se ve mejor. Y esta fue una manera maravillosa y conciliadora en la que Daniel buscó obedecer a Dios sin volverse abusivo de este hombre, quien estaba cumpliendo las leyes por parte de su rey. Y entonces en el versículo 14 el hombre consintió y pasaron 10 días. Y claro, usted conoce la historia. Cuando los 10 días terminaron y el hombre vino a revisar a todos, Daniel y sus amigos, se veían mucho mejor que los otros y llegaron a un lugar de prominencia. Ahora, Daniel pudo haber protestado, él pudo haberse rebelado, él pudo haber sido respetuoso al que estaba sobre él, él pudo haber hablado mal del rey, él pudo haber hecho todo tipo de cosas, pero él usó un medio conciliador de obedecer a Dios en medio de una situación difícil, pero él no hizo concesiones. Más adelante, conforme usted sigue por un momento el libro de Daniel, usted recuerda que 3 de sus amigos, claro, en el capítulo 3, se rehusaron a postrarse ante la imagen idólatra. Y como resultado de eso, ellos desobedecieron al rey. Se les dijo que se postraran, no lo hicieron, y debido a que no podían postrarse al rey cuando Dios les había dicho que se postraran solo a él. Y entonces están en medio del mismo dilema. Y ellos van a ser fieles a Dios y dijeron, si quieren arrojarnos al fuego, arrójenos al fuego. Si Dios nos quiere librar, Él nos librará. Y si Él no nos quiere librar, de aún así no nos vamos a postrar. Y entonces había una actitud en la que no iban a hacer concesiones. Pero había un sentido de respeto en lo que dijeron, versículo 17. Si Él quiere, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y Él nos librará de tu mano, rey, pero si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que tú has levantado. Ellos no hablaron mal en contra de Él, ellos no fueron irrespetuosos, ellos lo llamaron usando su título apropiado, simplemente dijeron, no vamos a hacer esto, pero estamos más que contentos de sufrir la consecuencia que usted piense que es apropiada para nuestra mala conducta aparente. Y de nuevo su actitud es sorprendentemente conciliadora y amable a la luz de lo que ellos pudieron haber dicho. Como resultado de eso, capítulo 3, versículo 30, dice, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Ellos fueron promovidos porque el rey, claro que valoraba a hombres con gran convicción. A él también no le molestaba tener a gente en su equipo que pudiera caminar en medio de hornos de fuego ardiendo. Y después en el capítulo 6 encontramos, claro, ese relato tan conocido de Daniel en el foso de los leones. Y ahora ha salido del contexto babilonio y ahora estamos en el reino medo-persa. Y por cierto, quiero decir como un comentario al margen aquí,
No hay nada absolutamente malo en que alguien sirva en una posición gubernamental. No hay nada de malo con servir en una función de gobierno civil o de gobierno estatal o cualquier otro tipo de liderazgo. Es una posición honorable. Y Daniel es el mejor ejemplo de eso en las Escrituras. Y cada vez que él fue un hombre que no hizo concesiones, él obtuvo una reputación más fuerte. Y debido a su espíritu que no hacía concesiones, constantemente él era promovido hasta que finalmente se volvió el primer ministro de la nación entera, del reino entero. Es algo honorable servir en el gobierno, no es algo deshonroso. Daniel es la ilustración de eso, pero fue la actitud maravillosamente conciliadora, sin embargo, de no hacer concesiones que lo hizo prosperar. Usted recuerda que Daniel oró, y entonces esos príncipes que querían deshacerse de Daniel hicieron que el rey firmara un edicto en el que establecía que nadie podía orar a nadie, nadie podía postrarse ni honrar a ningún otro dios. Y claro que Daniel siguió con sus oraciones, y él prosiguió haciendo lo que él sabía que estaba bien delante de Dios. Y entonces él fue arrojado al foso de los leones. Pero él no fue irrespetuoso en absoluto, como usted sabe. Y en el versículo 21, apenas antes de que Dios lo protegiera, Daniel le dijo al rey, versículo 21, oh rey, que para siempre vive, para siempre vive. Esto parece ser algo extraño para un hombre que está a punto de ser arrojado en un foso de leones por parte de este rey. Pero él entiende que la autoridad es ordenada por Dios y él es sumiso de una manera única y confía sabiendo que no importa lo que el rey le haga, él está en las manos de Dios. Dios lo libró al final del capítulo 6, versículo 28, en donde dice que Daniel prosperó en el reino de Darío y en el reino de Ciro el persa. El enfoque de no hacer concesiones por parte de Daniel junto con sus amigos significaba desobedecer al gobierno. Pero su actitud es un modelo para todos aquellos que llegan a esa encrucijada de tener que enfrentar la realidad de que no puede hacer lo que el gobierno dice o no puede dejar de hacer cuando ellos dicen que lo deje de hacer. Él nunca titubeó en su honor y respeto al rey, tampoco sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Ellos nunca fueron irrespetuosos. De hecho, permítame darle algo del patrón de lo que veo fluyendo de la experiencia de Daniel. En primer lugar, normalmente obedecemos, respetamos y hacemos todo en respuesta a aquellos que están en autoridad buscando agradarlos. Debemos ser ciudadanos modelo, obedientes no solo externamente, sino obedientes en espíritu. En segundo lugar, resistimos y desobedecemos solo cuando se nos manda hacer algo que la palabra de Dios prohíbe o se nos prohíbe hacer algo que la palabra de Dios manda. Y esas dos cosas son ilustradas en la profecía de Daniel. Él no hizo lo que la palabra de Dios le prohibió, esto es comer cierta comida del rey. Y él no dejó de hacer lo que Dios le mandó hacer, y eso era orar. El tercer principio que fluye de esto, aun cuando el gobierno y la palabra de Dios están en conflicto, no debemos desobedecer de manera abierta hasta que hemos hecho todo lo que podemos hacer por tratar de resolver el conflicto de manera pacífica. ¿Escuchó eso? Tratar de resolver el conflicto de manera pacífica. Nunca olvidaré en el estado de California hace algunos años atrás, cuando un grupo de iglesias bautistas perdieron su estatus de exención de impuestos y ellos tuvieron que pagar grandes montos de dinero fiscales, los cuales ellos se rehusaron a pagar. Y algunas de estas iglesias fueron confrontadas por oficiales del estado. Este es el estado de California, unos cuantos años atrás. Y nos enteramos de esto cuando Sam Erickson, quien es un abogado para Washington ahora, claro, para la Sociedad Legal Cristiana, estaba aquí sirviendo con nosotros y era parte de nuestra iglesia. Y Sam dijo, es increíble que en el estado de California estas iglesias están siendo tratadas así. Y él comenzó a escarbar, y esto es lo que había sucedido. La Secretaría de Hacienda de nuestra nación envió una forma a todas las iglesias, una forma simple que debía ser firmada. Y lo que esa forma básicamente decía era esto: nosotros como iglesia no nos involucraremos en actividades políticas. En otras palabras, para mantener el estatus de exención de impuestos, tenemos que ser una iglesia de manera total. Bueno, me parece sorprendente que el Estado entendió algunas cosas que no todas las iglesias llegan siquiera a entender acerca de lo que debe ser una iglesia. Ahora hay ocasiones cuando nos involucramos en cosas que son políticas, como el aborto y leyes relacionadas con el homosexualismo, sus libertades y ese tipo de cosas. Y hay ocasiones en las que queremos hablar acerca de esos asuntos que son muy políticos, como la pena capital y tratar de manera justa con los criminales y demás.
Entonces, todo lo que necesitamos hacer en esa forma era decir, no nos involucraremos en ninguna actividad política fuera de esas ocasiones en las que el Estado está involucrado en cosas que se hablan en la palabra de Dios. Y entonces sentimos que son asuntos de conciencia y moralidad y tenemos que hablar. Todas las iglesias que escribieron eso, todas las iglesias que enviaron ese enfoque más bien conciliador, no tuvieron problema en absoluto. Las iglesias que simplemente dijeron, no vamos a firmar su papel, protestamos contra su papel, nos vamos a involucrar en lo que queramos, enfrentaron el hecho de que el gobierno les quitó ese privilegio de ser exentas de impuestos, de quedar exentas de impuestos. Y algunas de ellas, debido a que no pagaron, fueron confrontadas. Y Sam Erickson viajó a Sacramento para hablar con los oficiales estatales y se sentó en una junta. Y les explicó que la intención era simplemente decir que hay ocasiones en las que las Escrituras intersectan con las cosas que el Estado hace. Y entonces hay ocasiones en las que tenemos que hablar acerca de asuntos que son asuntos de referendo o de asuntos de votación o asuntos del gobierno. Pero no a menos de que se relacionen con la palabra de Dios y nuestra conciencia moral, hablaremos en contra de esos asuntos. Y él les dijo, ese es el problema aquí. La respuesta de esas personas en el Estado fue que si hubiéramos sabido eso, no habríamos redactado la forma en la que lo hicimos. Nos disculpamos. Y esos líderes del Estado le dijeron a Sam, nunca volveremos a producir otra forma en el Estado relacionada con este asunto sin consultar con usted primero. Simplemente fue cuestión de buscar una manera conciliadora de enfrentar el asunto. Y Daniel fue con los líderes y les dijo, miren, no es algo que no podamos resolver, entonces, para que pueda mantener mis convicciones y ustedes puedan seguir con lo que ustedes quieran hacer, ¿qué podemos hacer? Ahora eso nos lleva a un cuarto punto que aprendemos del patrón de Daniel. Y es que si la desobediencia es necesaria, debemos estar dispuestos a sufrir el castigo consecuente. Si somos llamados a la obediencia y nuestro gobierno dice, vas a ser castigado por eso, no nos importa si es lo que tú crees que es bíblico, entonces tenemos que aceptar de manera callada y pacífica ese castigo. Así como lo hicieron Ananías, Misael y Azarías, cuando entraron al horno de fuego ardiendo, así como Daniel lo hizo cuando fue al foso de los leones. Y todo lo que simplemente queremos hacer es comprometernos con proteger a aquel que estamos obedeciendo, ¿verdad? Y no podremos estar en manos más seguras. Pero en todo momento, como dijimos, con Daniel decimos, por así decirlo, oh Rey, para siempre vive. Y nunca debemos tener nada más que una actitud de respeto y honra hacia las autoridades que están sobre nosotros. Esto habla volúmenes de la integridad de la fe cristiana. Y también habla de manera fuerte y clara del hecho de que el cristianismo no es un punto de vista político, no es un grupo político, no es una perspectiva social limitada a alguna idea o algún concepto de existencia social o económica, sino que es un asunto de la salvación de almas. Eso es lo primordial, y lo he tratado de mostrar en varias maneras. Ahora regresemos a Romanos, y por lo menos veamos de manera breve cómo Pablo desarrolla las razones por las que este principio es válido. Debemos estar sujetos a las autoridades que están sobre nosotros. ¿Por qué? Él da varias razones. Él da 7 razones. 7 razones muy lógicas, conectadas entre sí, y fluyen una de la otra, y de hecho, inclusive, se solapan entre sí. Y vamos a ver una a la vez. Vamos a tomar unas cuantas esta vez, y después unas cuantas más, 2 semanas a partir de esta noche, cuando nos volvamos a reunir. Comencemos desde el principio. La primera razón de este mandato a someterse a las autoridades superiores, muy importante, es la siguiente. Versículo 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y entonces decimos en primer lugar que el gobierno es por decreto divino. El gobierno es por decreto divino. La autoridad civil en cualquier forma viene de manera directa de Dios. Es una institución como el matrimonio, que es una institución. En un sentido, no importa quién es la pareja, no importa cómo es su estilo de vida. Lo que importa al nivel de su compromiso es que el matrimonio es una institución de Dios, ¿no es cierto? Dios diseñó que para poder preservar la sociedad y tener relaciones significativas, Él estableció estas instituciones. Y la iglesia es una institución de Dios y también lo es el gobierno. El gobierno es una institución de Dios. Ahora observe cómo lo dice. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora esto quiere decir que no hay poder en ningún lugar en la existencia que no refleje el propósito y la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso? Esa es una declaración inclusiva.
No hay ahora poder en ningún lugar que no represente la autoridad de Dios. Ningún gobierno civil existe, ninguna nación del mundo nunca ha existido, nunca existirá, fuera de que Dios lo haya instituido. Salmo 62:11 dice, el poder pertenece a Dios. Todo poder pertenece a Dios. Toda la creación pertenece a Dios. Todas las cosas pertenecen a Dios en el cielo y en la tierra. El mundo entero pertenece a Dios. El hombre y todos sus contactos sociales y todas sus relaciones sociales solo son lo que Él es y se relaciona a quién es Él mediante el acto creador y el propósito y la voluntad de Dios. Dios es inminente en el mundo. Él, quien creó el mundo, controla el mundo. Él administra el mundo para sus propios propósitos y solo Él es soberano. Y cualquier persona que representa alguna soberanía en la tierra tiene soberanía delegada. Solo Dios tiene derechos soberanos, no delegados. Entonces toda autoridad viene del Señor. No importa cómo sea esa autoridad. Ahora, cuando usted trae eso al área del gobierno, tenemos que decir que toda autoridad es de Dios. Dice usted, espera un momento. ¿Estás hablando de la China comunista? Sí. ¿Estás hablando de Rusia? Sí. Y simplemente puede usted seguir porque no va a cambiar. Todo poder que existe es ordenado por Dios y no hay ninguna autoridad que no refleje una autoridad ordenada por Dios. Esa es la manera en la que es. Dios es el soberano definitivo. Y creo que esto refleja un pensamiento dado por el apóstol Pablo predicando ahí en el Areópago en Hechos 17. Él habla de las naciones. Y él dice en el versículo 26 que todas las naciones de los hombres que moran sobre la faz de la tierra, esto es hablando de Dios, Él ha predeterminado los límites de sus habitaciones. En otras palabras, Dios es el que ha diseñado y creado las naciones. La extensión, esto es su duración en la tierra, y la amplitud, esto es sus marcas de identificación. Entonces, el regalo de autoridad es un regalo divino. Ningún tirano jamás obtuvo el poder sin que Dios se lo permitiera. Ahora usted debe hacerse algunas preguntas. Probablemente lo está haciendo en este momento. Dice usted, ¿qué hay acerca de los gobiernos crueles? ¿Cómo puede decir eso acerca de los gobiernos comunistas? ¿Cómo puedes decir eso acerca de Adolfo Hitler? ¿Cómo puedes decir eso acerca de los gobiernos abusivos? ¿Cómo puedes decir eso que son ordenados por Dios? Bueno, permítame responderlo simplemente diciendo esto. Yo no lo dije, simplemente lo leí. La Biblia lo dijo. Entonces, ese no es mi problema. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y después el otro lado de esto es que el poder y los poderes que hay y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quieres decirme que nuestra nación eso es lo que dice? Si un poder, si es una autoridad, es ordenada por Dios. Bueno, dice usted, ¿qué hay acerca de los abusos crueles? Escuche, los abusos crueles y las injusticias y lo que hace mal el gobierno no reflejan la naturaleza santa de Dios, no refleja la voluntad santa de Dios, así como un divorcio en un matrimonio refleja la voluntad santa de Dios. Pero el matrimonio, no obstante, es una institución de Dios. Y aunque haya apostasía en la iglesia todavía es una institución ordenada por Dios. Pero la apostasía no refleja la naturaleza de Dios. No, los abusos no niegan lo sagrado ni el enfoque divino y la autoridad en ninguna de las instituciones de Dios, sea en el hogar, en la iglesia o en el gobierno. Francamente, los hombres abusan todos los regalos de Dios, ¿no es cierto? Y los gobernantes impíos son parte del plan de Dios para castigar a naciones impías y para permitir a la maldad que siga su curso hacia la destrucción. Y si la verdad fuera conocida, y quizás algún día en el cielo así será, Dios ha diseñado por su propósito soberano y voluntad una razón por la cual todo gobierno que existe en la faz de la tierra existe. Algunos son para el beneficio de aquellos que han hecho bien. Algunos son para el castigo de aquellas personas que han hecho mal. No podemos saber por qué Dios instituye cierto tipo de gobierno en cierto lugar. Dios ha ordenado que el gobierno proteja y preserve a los hombres para proteger su vida y su propiedad. Para hacer eso, la función del gobierno debe ser el reprimir la maldad, reprimir el crimen y exaltar y honrar a aquellos que son virtuosos y buenos. Entonces Pablo dice, los poderes, las que hay, por Dios han sido establecidas. Las que hay, espero que sepa eso, no son la voluntad de la mayoría. La mayoría únicamente refleja el propósito soberano de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Están ahí por diseño de Dios y eso significa cualquier poder gubernamental en cualquier forma. Entonces aquí, amados, es la razón número uno por la cual nos sometemos al gobierno. Porque el gobierno está
en ese lugar por el decreto de Dios. Es el tiempo para que Dios actúe en una nación en la que Él escoge hacer lo que Él quiere. Expresa la voluntad divina. A veces Él quiere castigar a una nación. A veces Él quiere hacer que prospere una nación. A veces Él quiere bendecir a un pueblo. A veces Él escoge juzgar a un pueblo. Pero el gobierno en todas sus formas es por decreto divino. Ahora eso nos lleva al segundo principio. Y de hecho es un principio dramático. Y es el siguiente. La resistencia al gobierno, esta es otra razón por la que nos sometemos. La resistencia al gobierno es rebelión contra Dios. Eso viene como consecuencia, ¿no es cierto? Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, de modo, obviamente el de modo es ahí para conectarlo con lo que acaba de decir, debido a que todo el gobierno es ordenado por Dios. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Resiste la institución de Dios. Eso no podría ser más claro. Si usted se resiste al gobierno, usted se resiste a la institución de Dios. La palabra establecido aquí, algunas veces traducido ordenanza, es la palabra neatage, significa instituir. Debido a que Dios es el poder que está detrás de todo gobierno, cualquier persona que se resiste a la autoridad del gobierno, cualquiera que se alinee contra el gobierno y esté en una forma perfecta, toda persona que se ha resistido y continúa con una actitud de resistencia permanente contra el gobierno, toda persona que se ha colocado en contra del gobierno, al rehusarse a apoyarlo, al desobedecerlo, resiste a Dios. Hace años atrás, en 1839, Robert Haldane, escribiendo en su maravilloso comentario de Romanos, escribió, y cito, «El pueblo de Dios entonces debe considerar la resistencia al gobierno bajo el cual viven un crimen muy terrible, inclusive como resistencia a Dios mismo». Fin de la cita. Es una declaración bastante sorprendente y una que le mencioné la semana pasada y ha sido atribuida de manera plena a George Vince y aquellos que han salido de Rusia, que nos dicen que los queridos hermanos y hermanas cristianas en Rusia no se resisten contra su gobierno. Y si son encarcelados, simplemente y únicamente será por su amor y proclamación del Evangelio de Jesucristo. No importaba si el emperador romano era bueno o amable, si era perseguidor de cristianos o amante de los cristianos. No importaba si era elegido por el pueblo, si era establecido por el Senado o si él llegó al poder mediante un golpe de Estado. No importaba si era la autoridad imperial del César, si era justa o injusta, o si era impío o si era básicamente bueno. Nada de eso importaba. Simplemente y únicamente el gobierno, como existe en cualquier situación, es para el propósito de Dios en esa situación. Y la resistencia y rebelión en contra de ese gobierno es resistencia y rebelión en contra de Dios. Y lo vuelvo a decir, a menos de que sea obvio que el gobierno ha cruzado la línea y lo está forzando a usted a hacer lo que es contrario a lo que todas las Escrituras indican, Dios opera en el mantenimiento de ese gobierno. Obedecemos. Honramos ese gobierno, sea el presidente o el gobernador o el Senado o la policía o lo que sea. Y estoy pensando, usted recuerda, regresando al horror de David cuando él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ¿se acuerda de eso? Pero él no lo hacía. Él simplemente no lo pudo hacer. Él entendió esta verdad de honrar al que estaba en autoridad. Era tan importante en Israel el enseñar a los niños que este era el castigo para un hijo desobediente. El que era desobediente a sus padres era castigado ¿con qué? Muerte. Entonces el gobierno ha sido decretado de manera divina y resistirlo es resistirse a Dios. Ahora quiero llevarle un tercer pensamiento conforme concluimos. Aquellos que se resisten serán castigados. Observe de nuevo el versículo 2. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si usted resiste el gobierno, va a ser castigado. Así es. La palabra es crima. Es una palabra que significa juicio. Es usada en 1 Corintios 11:29 del juicio de Dios. Pero aquí es usada, creo, primordialmente en referencia al castigo que viene por parte de Dios a través de las autoridades civiles, Dios ha ordenado que el gobierno castigue a los malhechores. Y si usted se resiste al gobierno, va a ser castigado. Ahora, si como Daniel usted tiene que desobedecer debido a que tiene un mandato más elevado, entonces usted acepta el castigo. Pero si no es en esa situación, si es simplemente una decisión que usted toma por resistirse, claro, usted va a recibir el castigo. Ahora, eso fue verdad de la economía del Antiguo Testamento. Si puedo desviarme por tan solo un momento para darle algo de explicación.
El castigo en el Antiguo Testamento es muy interesante. Si usted regresa al Antiguo Testamento y ve cómo los criminales eran castigados, es un estudio fascinante. No tenemos tiempo, obviamente, para entrar en profundidad en ese estudio, pero conforme usted estudia el Antiguo Testamento, la economía del Antiguo Testamento, usted ve que había maneras en las cuales la gente era castigada. Y permítame sugerirle cuáles eran. Simplemente en general, la restitución era una. En otras palabras, lo que usted tomara tenía que devolverlo. Recientemente nuestro hogar fue robado. Se llevaron algunas cosas de valor, como un reloj de oro que había tenido yo por años, era de mi abuelo, y se llevaron algo de la plata que recibimos cuando nos casamos, y se llevaron algunas cosas como esas. Y recientemente la policía llamó y dijo, atrapamos a los hombres que hicieron esto. Sabemos porque mencionaron este reloj y demás y demás. Pero lo llevaron a un lugar, a una casa de empeño, algo así, allí en Hollywood, y lo derritieron ahí en la puerta antes de que lo pudiéramos recuperar. Y ahora los tenemos bajo custodia. Uno de ellos salió pagando una fianza. El otro está ahí porque tenía otro orden de arresto y demás, y siguieron. Y dijeron, lamentamos decir que no hay manera en la que usted jamás pueda recuperar los bienes que le robaron, lo cual no es algo serio. Pero lo que pensé fue en el patrón del Antiguo Testamento de la restitución. La manera en la que un criminal era castigado era no arrestándolo y metiéndolo en algún lugar en donde no sirve para nada, para nadie, por mucho tiempo, sino el darle la dignidad de trabajar con sus manos. También encuentra usted en el Antiguo Testamento que el castigo era invariablemente corporal. Esto es, era físico, era corporal. Era un asunto de recibir latigazos, de tal manera que cuando el dolor venía instantáneamente y la vergüenza era pública y era ahora y se acababa, usted continuaba viviendo. Usted había pagado por su castigo. Usted pagaba con su castigo por su crimen y seguía viviendo. Usted cometió otro crimen y lo iba a volver a recibir. Y claro, si el crimen era digno de muerte, y habían casi 35 crímenes diferentes por los cuales la muerte era una pena que se prescribía, usted moría muy rápido, obviamente. Entonces su sistema de castigos era muy simple. Para cualquiera de los crímenes menores era castigo corporal y restitución. Para los crímenes mayores era la muerte. Y su objetivo en el castigo era múltiple. En primer lugar, era cuestión de justicia. En segundo lugar, refrenaba el crimen. En tercer lugar, refrenaba a los criminales. En cuarto lugar, les permitía la rehabilitación. En otras palabras, usted pagaba y se acababa. Usted no iba y se sentaba en alguna celda y aprendía cómo ser un mejor criminal y era violado por un grupo de homosexuales. Y obviamente en este tipo de juicio inmediato y castigo había una prevención de la venganza privada. No habían prisiones en el judaísmo del Antiguo Testamento. Y no hay nada en el texto del Antiguo Testamento que indique que los israelitas jamás debían tener una prisión. No hay mandato por parte de Dios en todos los mandatos que son dados para la ley social levítica, para la vida de Israel, para que ellos establecieran una cárcel. Ellos no crearon cárceles, ellos no operaban cárceles. Eran parte del orden social romano y otros órdenes sociales paganos. Solo hay una ocasión en Jeremías 37 en donde querían deshacerse de Jeremías. No sabían qué hacer con él y entonces querían encarcelarlo. Y entonces hicieron una cárcel en un hogar, lo cual me indica que ni siquiera tenían una. Entonces las cárceles no es lo que es promovido bíblicamente. El pago instantáneo del criminal era llevado a cabo en el castigo severo. Los latigazos, el castigo corporal y después la oportunidad para la restitución, lo cual restauraba la dignidad del hombre. A principios de la historia de Norteamérica, quizás le interese saber que los puritanos usaban el castigo físico corporal. Recordará viendo algunos de los retratos o pinturas en sus libros de los inicios de la historia norteamericana, de la gente sentada ahí en cepos, con sus cabezas y sus manos y sus brazos metidos en esos pequeños agujeros. Y decimos, oh, qué terrible, qué doloroso. Yo he estado en la iglesia hora y media y me tengo que poner de pie. No puedo imaginarme el estar así 3 o 4 días, una semana, o el tiempo que haya sido. Usaban castigo corporal físico. Ellos entendían que eso indicaba el reflejo escritural. Y en donde el crimen era muy severo, podía ser expulsión. Y el crimen más severo, ejecución. Y francamente, fueron los cuáqueros o los sacudidores quienes vinieron e introdujeron el sistema carcelario o penitenciario. La primera cárcel norteamericana fue lo que era llamada la cárcel de la calle Walnut. Y ya para 1790, la ley había establecido el encarcelamiento como la manera apropiada de castigar a los criminales. Es algo reciente inclusive en la historia norteamericana.
En la actualidad tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica 500,000 de prisioneros y la tasa de crimen más alta en el mundo occidental. Y usted hace la pregunta, ¿funciona? Y respondemos, claro, claro que no funciona. Las cárceles son tierra fértil para los criminales, los homosexuales, la brutalidad. Operan escuelas de crimen. El sistema penitenciario norteamericano, dice un escritor bíblico, es antibíblico, inhumano, ineficaz, ineficiente y torpe. Fin de la cita. Por cierto, hemos castigado, de acuerdo con las estadísticas de 1982, a 25 de cada 500 criminales serios. 475 no son castigados. Los 25 que son castigados al ser colocados en algún lugar en el cual se sientan durante años y años. Dios le ha dado al gobierno el derecho de castigar. Y ahora oímos todo el tiempo acerca de la promoción de los derechos de los prisioneros, ¿no es cierto? De tal manera que las prisiones rápidamente se están convirtiendo en clubes sociales. Y a algunas personas no les molesta estar ahí. Reciben alimentos de manera gratuita, son cuidados por el Estado y demás. Pero en la economía del Antiguo Testamento, el gobierno tenía el derecho de castigar de manera inmediata. Y castigaban de manera corporal y castigaban inmediatamente y forzaban la restitución, lo cual le permitió a una persona recuperar su dignidad y pagar sus deudas. Algo que es interesante es que el proceso de restitución normalmente era conducido al asignarle a ese hombre una familia. Y él vivía en esa familia y era cuidado por esa familia mientras que él trabajaba y él podía llevar a cabo su restitución. ¿Qué manera tan digna como para restaurar la honra de un hombre? Entonces, fueran cuales fueran las demandas del crimen, el castigo debía ser cumplido, debía ser aplicado rápidamente. Y usted recuerda, ¿no es cierto? La reflexión de Eclesiastés está en el capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si usted no cumple una sentencia rápidamente, entonces los hombres van a cometer mal. Hemos llegado a ese lugar en el que no es hecho rápidamente en nuestra sociedad. De tal manera que cualquier castigo de un malhechor es un derecho dado por Dios, dado al gobierno. Y cuando una persona viola la ley, ellos deben esperar ser castigados porque Dios le ha dado al Estado el derecho de hacer eso. Entonces la autoridad humana castiga a los violadores. Y ciertamente, dice usted, ¿es esta la autoridad humana castigando? Sí, pero en un sentido es representante de Dios. Los instrumentos de castigo son humanos. Las leyes, la fuente es Dios. Ahora escuche. ¿Ve usted que cuando todo esto comienza a desmoronarse, cuando olvidamos que el gobierno es una institución de Dios, que las autoridades que han sido ordenadas por parte de Dios, para cualquiera que sea su propósito, cuando comenzamos a permitir que la maldad no sea castigada, entonces el instrumento entero del gobierno comienza a desmoronarse? Y me temo, queridos amigos, que la política no va a cambiar eso. Y creo que estamos viendo el colapso de nuestro gobierno. Creo que estamos observando el colapso de nuestra sociedad. Solo hay una manera de cambiar eso. Y eso no es mediante la acción política. Es mediante el Evangelio Salvador de Jesucristo, ¿verdad? Esa es nuestra prioridad. Eso es con lo que debemos estar comprometidos. Entonces, nos sometemos al gobierno. ¿Por qué? El gobierno es de Dios. El gobierno lo ha establecido Dios. Rebelarnos es rebelarnos contra Dios. Y resistirse trae castigo. El resistirse trae castigo. La cuarta, la cual simplemente introduciremos y cubriremos la próxima vez, está en el siguiente versículo, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y eso nos dice que debemos someternos al gobierno, porque el gobierno sirve para restringir la maldad. Y así es. ¿Sabe usted que inclusive un gobierno comunista chino restringe la maldad? ¿Sabe usted que el gobierno ruso restringe la maldad? Cualquiera de los gobiernos que están tras la cortina de hierro que menospreciamos restringen la maldad. Cualquier gobierno hace eso. No hay gobierno sobre la faz de la tierra, por ejemplo, que lo castigue usted por no haber violado a alguien. No hay gobierno en el mundo que lo castigue por no haber robado a alguien. Ningún gobierno lo va a castigar por no haber asesinado a alguien. No. Inclusive, el peor tipo de gobiernos enfrentan correctamente asuntos de lo que está bien y lo que está mal. Estaba hablando con alguien de Etiopía no hace mucho tiempo atrás, y Etiopía es un país que está en turbulencia, en una turbulencia gubernamental increíble. La revolución se está llevando a cabo en Etiopía,
Y diríamos que es el peor tipo de situación en términos gubernamentales. Estamos hablando del hecho de que en una situación de crimen como en Etiopía, y esto es lo que la persona me comentó, un misionero que había dicho, bueno, 3 años atrás había violación aquí, 3 años atrás había violación en Addis Ababa, una ciudad en la que no sé cuántos millones de personas vivan. Y ellos dijeron, pero no ha habido uno desde ese entonces, porque al día siguiente el hombre estaba ahorcado ahí en la plaza comercial. Ahora, quizás no le guste a usted la política de Addis Ababa, y quizás no le guste el estilo de gobierno que tienen, sea cual sea el estilo que tengan por ahí. Pero ese gobierno, como cualquier otro, está ocupado por lo menos en conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Amados, eso entró en la caída. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a conocer el bien y el mal. E inclusive personas caídas, pecaminosas, saben eso, y el gobierno lo sabe. Y me atrevo a decir, odio decirlo, no me gusta decirlo, que usted está más seguro en las calles de Irán por la noche que lo que usted está en las calles de Los Ángeles. Porque si usted se mete en problemas en Irán, usted no dura mucho tiempo. Y ellos por lo menos saben lo que es el crimen y lo enfrentan. Y aunque ciertamente no querríamos vivir bajo ese tipo de gobierno, entonces el gobierno ha sido establecido para restringir la maldad. E inclusive esos gobiernos con los que no nos gustaría identificarnos o someternos a ellos, tienen una medida del entendimiento de lo que está bien y lo que está mal. Y vamos a entrar a detalle en eso cuando continuemos en nuestro estudio. Bueno, me voy a detener en este punto. Me siento algo frustrado porque hay tanto más que decir y siento como que les estoy dando la mitad cada vez de lo que hay en mi corazón que quiero decir. Pero encomiendo esto a su cuidado y al del Espíritu Santo hasta que podamos regresar y podamos verlo de manera total la próxima vez, 2 semanas a partir de esta noche. Inclinémonos en oración. Señor, solo sabemos que en nuestros corazones deseamos ser lo que tú quieres que seamos. Ese es nuestro deseo más profundo. No estamos trayendo un motivo adicional a este texto, porque hay muchas cosas que no nos gustan y nos gustarían cambiar. Y hay muchos queridos hermanos y hermanas que amamos en todos los países alrededor del mundo que están viviendo bajo situaciones gubernamentales muy opresivas y difíciles. Y Señor, hay tantas cosas que nos gustaría cambiar. Algo en nosotros clama en contra de la injusticia y la desigualdad. Algo clama en contra del poder cruel en contra de la iglesia. Algo en nosotros clama a favor de aquellos en nuestras sociedades alrededor del mundo que pueden estar siendo oprimidos y tratados de manera injusta. Y deseamos ver que los gobiernos cambien y que sus actitudes cambien. Y sin embargo, Señor, tenemos que oír lo que tú nos has dicho, que la prioridad para nosotros no es la política, no es la estructura social. La prioridad para nosotros es la vida piadosa, la vida pacífica, una vida quieta que exalta a Jesucristo con integridad y honestidad. Y una proclamación valiente y directa y fuerte del Evangelio Salvador. Padre, ayúdanos a ser fieles en hacer esto y saber que sea cual sea el gobierno que esté ahí, está ahí, porque por tu providencia y tu soberanía refleja tu propósito para ese tiempo y ese lugar y ese pueblo. Y no hay autoridad que exista que no esté ahí, sino porque tú lo has permitido. Y toda autoridad es ordenada por ti. Y ayúdanos como cristianos a saber que si desobedecemos ese poder y nos lleva a un castigo justo, porque eso es resistirte, y causa que seamos dignos del castigo que tú has delegado a ese gobierno. Entonces, Señor, ayúdanos a ser ciudadanos modelo, quienes, mediante nuestra buena conducta, callaremos la ignorancia de hombres insensatos. Que el mundo nunca nos vea como un grupo políticamente activo, como un grupo que adopta cierta perspectiva social, o un grupo con cierto tipo de filosofía de gobierno, de liderazgo, pero que nos vean como distintivamente cristianos, reflejando el amor del Señor Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios. Y que sea, oh Señor, que cuando esos tiempos vienen, cuando tus hijos deben ir en contra del gobierno, porque tú nos has mandado a hacerlo, que sea con un espíritu de gracia, con un espíritu que está dispuesto a recibir el castigo que venga, comprometiéndonos, encomendándonos al cuidado del que nos cuida, nuestro propio Dios y Padre Celestial.
y que nosotros en todo momento mostremos respeto a aquellos que están en autoridad sobre nosotros, mientras que no hacemos concesiones en nuestro compromiso con la obediencia. Y de esta manera que te traigamos gran gloria y honor a ti, y que prosperemos así como Daniel y sus amigos, para tu alabanza en gloria, en el nombre de Cristo. Amén.